Vamos a ver ahora lo que son los procedimientos incidentales dentro de la Corte Internacional de Justicia. Hay dos tipos de procedimientos incidentales. Una son las medidas provisionales, ¿sí? Dice, la Corte tendrá facultad para indicar si considera que las circunstancias así lo exigen, las medidas provisionales que deban tomarse para resguardar los derechos de cada una de las partes. En este sentido, las medidas provisionales por regla general se solicitan desde el primer escrito, de la primera, ya sea de la solicitud de incoación del procedimiento o la notificación del compromiso, es que se solicitan estas medidas provisionales. Dice para resguardar los derechos de cada una de las partes. Podemos entenderlo que es para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran en ese momento, hasta en tanto no se resuelva por la Corte lo que en sentencia, ¿sí? Y se puede ser presentada por una de las partes en cualquier momento en el curso del procedimiento concerniente al asunto con relación al cual se formula la demanda. Aun y cuando está la posibilidad de presentarlas en cualquier momento, todas las medidas provisionales que me ha tocado ver, que no son todos los asuntos, desde luego, siempre se piden al principio, ¿sí? Al inicio del procedimiento, para que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran. Dice, la demanda indicará los motivos en que se fundan, las posibles consecuencias en caso de que se rechace y las medidas que se solicitan. La demanda de indicación de medidas provisionales tendrá prioridad con respecto a todos los demás asuntos. Esta de la prioridad es, digamos, como aquellas eh, como lo que nosotros conocemos en nuestro proceso civil como medidas precautorias, ¿sí? Es decir, para mantener o asegurar algún derecho y evitar que se pierda antes de que se decida en lo principal. Y por eso solicita sobre todo los motivos en que se funda, ¿sí? ¿Sí? Los hechos en que se funda esta solicitud de medida provisional, las medidas que se solicitan, pero sobre todo ser muy específicos en las consecuencias en caso de que no se dicten esas medidas. ¿Qué pudiera pasar si no se dictan esas medidas que se solicitan? ¿Qué pudiera pasar en cuanto a la consecuencia jurídica y fáctica? Si, por ejemplo, estamos hablando de un asunto de delimitación de fronteras, ¿sí? Entonces pedirle, bueno, que se mantengan los elementos del Estado, los agentes del Estado demandado dentro de tales paralelos, ¿no? De tales coordenadas geográficas que no impidan el ejercicio de mis derechos, de mi soberanía en lo que tengo en posesión, ¿sí? Que en todo caso, si se pudiera dar una intromisión del Estado demandado, pues entonces ya no tendría caso o pudiera generarse un conflicto hasta bélico, ¿no? En caso de la violación de fronteras. Entonces, supongamos que decir cuáles las consecuencias de que no se pudiera dar, ¿sí? Que es decir, es que los dos tenemos militares apostados. Entonces, que se mantenga, yo me comprometo a mantener los míos en tales lados y que él también se mantenga, hasta en tanto no se delimite la frontera, ¿sí? Y evitar un posible escalamiento a un conflicto militar, ¿no? Dice, cuando se haya presentado una demanda de indicación de medidas provisionales, la Corte podrá indicar medidas total o parcialmente distintas de las solicitadas o medidas que deban ser tomadas y cumplidas por la misma parte que haya formulado la demanda. Así, en este caso, por ejemplo, si estamos tratando de ver una cuestión de fronteras, pues le va a poder también exigir a ambas partes, y nadie lo pidió, pero la Corte puede decir, bueno, okay, se van a mantener en estas coordenadas geográficas, en estos paralelos, ¿sí? Pero no me van a poder mantener
más de, digamos, de 200 efectivos militares cada uno. ¿Sí? Oiga, que nadie lo pidió, sí, pero yo lo estoy ordenando, ¿sí? Para evitar precisamente ese escalamiento militar, ¿sí? Que no me mantengan, por ejemplo, armas de largo alcance como misiles o cuestiones así, ¿sí? O sea, este tipo de medidas que a lo mejor no las pidieron, pero dicen, pero se las puedo exigir a ambos. ¿Sí? Bien. Y la otra medida incidental, otro procedimiento incidental son las excepciones preliminares. Dice, cualquier excepción a la competencia de la Corte o a la admisibilidad de la solicitud o cualquier otra excepción sobre la cual el demandado pide que la Corte se pronuncie antes de continuar el procedimiento sobre el fondo, deberá ser presentada por escrito lo antes posible y a más tardar en el plazo de 3 meses a partir de la presentación de la memoria. Esto es cuando esta excepción preliminar, como ustedes lo saben, las excepciones solamente son referentes o le importan al demandado. Entonces, el demandado es el único que puede oponer excepciones preliminares. Básicamente, las excepciones preliminares que yo he visto que se han opuesto son a la competencia de la Corte y a la admisibilidad de la demanda. Y no se va a poder continuar hasta en tanto no se resuelva. ¿Sí? Y si es, una vez que se resuelve, si se determina que la Corte no es competente, no es admisible, pues se acaba el asunto y ya no sigue el procedimiento de fondo. Pero si se determina que la Corte sí es competente o si es de admitirse la demanda, pues tiene que iniciarse, retomarse el curso y presentar la contramemoria en la otra parte, ¿sí? Desde luego, estas excepciones preliminares se van a dar para el caso de que sea debidamente notificada la parte demandada, el estado demandado, pero sobre todo también en un indicativo de que si es en cuanto a la admisibilidad, ¿sí? La parte demandada reconoce específicamente la competencia de la Corte, ¿sí? Pero sí es una cuestión de competencia de la Corte, en donde la demandada diga que no tiene competencia y no acepta la competencia, es muy probable que la demanda no siga. Porque recordemos que si no se acepta la jurisdicción de la Corte, el asunto no va a seguir. Entonces, cuando es una cuestión de competencia, lo más seguro es que el asunto no siga o que se siga en rebeldía. Que una vez que se diga que la Corte no es competente, la Corte diga, sí soy competente para conocer, y que el Estado no comparezca a defender su caso, se ha juzgado en rebeldía. Dice, el escrito mediante el cual se plantea la excepción preliminar contendrá una exposición de hechos y fundamentos de derecho en que se basa la excepción, las conclusiones y una lista de documentos en apoyo. Mencionará los medios de prueba que la parte se proponga producir. La Corte, oídas las partes, decidirá por medio de un fallo en el que aceptará o rechazará la excepción y declarará que la excepción no tiene en las circunstancias del caso un carácter exclusivamente preliminar. Si la Corte rechazara la excepción o declarara que no tiene un carácter exclusivamente preliminar, fijará los plazos para la continuación del procedimiento. Y aquí también puede existir el caso de que se opongan excepciones que no sean de competencia. Sí, porque una excepción de competencia sí es preliminar. Pero una cuestión de admisibilidad de la demanda puede importar circunstancias que no necesariamente tengan que ser preliminares, sino que se tengan que resolver de fondo. Por eso aquí dice que va a aceptar o rechazar la excepción. Si acepta la excepción, ahí se acaba el asunto y ya no sigue más el procedimiento. Y si rechaza la excepción, igual se sigue con el siguiente proceso, con el siguiente paso del proceso. Pero también puede ser que dice, bueno, sí tienes razón en la excepción, pero no es preliminar. Esta excepción la vamos a resolver hasta el fondo. ¿Sí? No es una excepción preliminar, va a ser una excepción de fondo y la vamos a resolver hasta la resolución definitiva, hasta el fallo definitivo. ¿Sí? Que pueden pasar esas tres circunstancias.
No, no es porque estamos nosotros, bueno, estoy muy acostumbrado a nuestro proceso, ¿no? Que tú debes de hacer valer todo al momento de contestar, ¿sí? Tienes que hacerlo valer todo. La realidad es que aquí no, ¿sí? Si tú presentas una excepción preliminar, te vas a tener que esperar a que falle la corte y ya siga el procedimiento, ¿sí? Por eso se te dice que lo debes de presentar, dice, a más tardar, dice, lo antes posible y a más tardar en el plazo de 3 meses a partir de la presentación de la memoria. ¿Por qué? Porque si no lo haces, tú ya te está corriendo el plazo para presentar la contramemoria. Entonces tienes que presentarla en eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un momento dado, si es aceptada, pues ya no tienes por qué presentar la contramemoria. Ya no tienes por qué continuar el procedimiento, ¿sí? Entonces, si por ejemplo es rechazada, se te va a fijar, bueno, ahora tienes tanto plazo para presentar la contramemoria y seguimos con la fase escrita, ¿sí? No es como en el proceso civil o el mercantil o el proceso nacional, pues que tenemos que poner todo, ¿no? Que ponemos los incidentes de falta de personalidad, de incompetencia del juez, y al cautela contestamos, ¿no? Ponemos excepciones de fondo, ¿sí? Por eso nos dice aquí, y fijará los plazos para la continuación del procedimiento, ya al final, ¿sí? Hay que seguir. Bien. Y también tenemos lo que es la reconvención. Podemos reconvenir. No aparece con ese nombre en, dentro de los estatutos como reconvención o contrademanda en sí. Dice, la Corte solo podrá admitir una demanda reconvencional si entra dentro del ámbito de su competencia y tiene conexión directa con el objeto de la demanda de la otra parte. ¿Sí? Pero sí se puede contrademandar. Hay otra. La demanda reconvencional se formulará en la contramemoria de la parte que la presente y figurará entre las conclusiones contenidas en ella. Se preservará el derecho de la otra parte a presentar sus opiniones por escrito sobre la demanda reconvencional en un alegato adicional. En este sentido, bueno, esto lo vamos a dejar para después. Debe tener una conexión directa con el objeto de la demanda de la otra parte. ¿Sí? No hay reglas específicas para determinar cuándo hay una conexión directa. Sí. A mí me gusta en este caso remitirnos a las reglas generales de la conexidad de la causa. ¿Han escuchado de esa excepción, la conexidad de la causa? ¿Sí lo han escuchado? ¿Se acuerdan en qué casos procede? Esa es litispendencia. Vamos a ver nuestro Código de Procedimientos Civiles. Sí, sí, sí tiene que ver en ese sentido. ¿Sí se alcanza a ver? Vamos a ver el artículo 175. Hay conexidad de causas cuando hay identidad de personas y acciones, aunque las cosas sean distintas. Hay identidad de personas, cuando hay identidad de personas y cosas,
aunque la acción sea diversa. Y cuando las acciones provengan de una misma causa, aunque sean diversas las cosas y las personas contra quienes se ejercen. Ahí podemos en un momento determinado establecer esas bases de la conexidad a que hace referencia el Estatuto de la Corte, ¿no? ¿Cuándo hay conexidad en unos asuntos? Cuando hay, decimos, identidad de personas y de acciones, aunque las cosas sean distintas. Pero son las mismas personas, la acción es la misma, ¿sí? Es decir, México demanda a Estados Unidos, yo demando a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por la devolución del territorio de Texas. ¿No? No, Texas Texas no, porque Texas primero fue independiente, luego se anexó. Pero digamos, de las Californias, ¿sí? Que esas sí fueron cedidas, entre comillas, ¿no? Y Estados Unidos dice, yo voy a reconvenir, pero no por la devolución, digo, no respecto de las Californias, por eso yo me voy a excepcionar. Voy a reconvenir, ejercitando la misma acción, las mismas personas, pero la cosa diferente, por la devolución del chamizal. ¿Sí? Porque devuelve el chamizal. Mismas personas, mismas acciones, cosas diferentes. En esa parte es a lo que se refiere la palabra identidad, ¿no? Así es, hay identidad de personas, sí, están peleando en México y Estados Unidos, están ejerciendo la misma acción, tú devuélveme las Californias, tú devuélveme el chamizal, y las cosas diferentes, una es en California y otra cosa es el chamizal. Pero el asunto de fondo es que... Así es, va a ser lo mismo, o sea, y se van a poder resolver en la misma sentencia, porque hay identidad, hay esa conexión de las cosas, ¿sí? ¿Sí? No, cuando hay identidad de personas y cosas, aunque la acción sea diversa, y cuando las acciones provengan de una misma causa, aunque sean diversas las cosas o las personas contra quienes se ejercitan. Esta no tanto, porque aquí tendrían que haber más estados, ¿no? Pero lo que son identidad de personas y cosas, aunque la acción sea diversa, sí pudiera ser, ¿verdad? Pero me gusta mucho lo que es eso de la que es identidad de personas y acciones, aunque las cosas sean distintas, puedo reclamar. Pero podemos tomar estas reglas generales de la conexidad para determinar cuándo podría ser posible una reconvención, ¿sí? Que tengan esa relación íntima entre las personas, las cosas o las acciones, ¿sí? O que los hechos sean los mismos y que se estén reclamando cosas diferentes, ¿sí? Que uno esté reclamando la devolución del terreno y el otro indemnización por la muerte de los soldados que perdieron la vida, ¿sí? Digo, no sé. ¿Sí está más o menos entendido? Bien. Bueno, vamos dejándolo hasta aquí por hoy. Creo que es miércoles. Ya vámonos. ¿Dudas o preguntas?